Sufrimiento, hermanos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tienen que sufrir los hijos de Dios? ¿Habrá propósito en el sufrimiento? ¿O por qué sufrimos? ¿No estamos acaso en Cristo? Si eres creyente de años, sabes que la respuesta a estas preguntas es sí, sí hay sufrimiento. Y sabes también que este sufrimiento es para crecer y para un propósito especial que Dios tiene. Si eres nuevo en la fe, pues bueno, hoy te acabas de enterar que el sufrimiento es parte de la vida, ¿no?, cristiana. Jesús jamás prometió librarnos del sufrimiento en esta tierra, en este mundo. Por el contrario, nos dio ejemplo de lo que es sufrir y de cómo discípulos suyos no deberíamos esperar nada menos. ¿Te acuerdas ahí en Juan capítulo 16, versículo 33, cómo les dice a los discípulos: estas cosas les he hablado para que tengan en mí paz? En el mundo van a tener tribulación. Repito, en el mundo van a tener tribulación. Pero les dice: confíen porque yo he vencido al mundo. En un mundo caído y lleno de pecado, por supuesto que vamos a esperar el sufrimiento. No podemos esperar que las cosas malas no nos afecten, pero la promesa de Dios es que Él va a acompañarnos a través de la tormenta y la adversidad. Ahora bien, entendamos algo importante: nada escapa de su control. Y si bien la prueba es para crecer, también es para revelar lo que hay en el corazón del ser humano. Incluido revelar si realmente hemos puesto verdaderamente nuestra fe en Cristo Jesús o no la hemos puesto. Vamos a sufrir. Y los salmos de hoy van a mostrarnos cómo fue el proceso del salmista ante el sufrimiento. Así que te pido que abras tu Biblia ahí en el Salmo 42 y el Salmo 43 y veamos qué nos enseña la palabra de Dios en esta hora. Cuando lo tengas, ponte de pie para que me puedas acompañar en esta lectura y lo hagamos todos juntos. Dice así, versículo 1, todos juntos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día:
¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tomen su lugar, hermanos. Estos dos salmos están ligados por ideas que en el hebreo son similares o iguales. Es por ello que deben ser estudiados y analizados como salmos hermanos. En un análisis conjunto vamos a poder observar una estructura clara de tres partes que van a ir creciendo a través de paralelismos climáticos. ¿Te acuerdas que te expliqué lo que era el paralelismo? Y que van a completar la historia de lo que está viviendo el salmista. La primera parte nos va a mostrar un estado de confusión del autor. La segunda parte vamos a observar la desesperación del salmista y por último tendremos la resolución. Es como si pudiéramos leer un pequeño guión de una película o alguna historia dramática cuyo tema central es el sufrimiento. Para el análisis del día de hoy no voy a tomar tal cual las tres partes, sino que voy a tomar como puntos principales las preguntas que el salmista va a ir analizando y que van a ir uniendo las partes de una manera poética, de una manera hermosa. Y estas preguntas son: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Y por qué te abates, oh alma mía? La primera pregunta, ¿dónde está tu Dios?, la vamos a encontrar en las primeras dos partes. ¿Dónde está tu Dios? Y va a ser interesante porque estas dos partes hay que estudiarlas y hay que verlas como parte de una sola unidad. El verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo. Es una imagen que es muy poética, que es muy hermosa. Hoy cantábamos al principio un canto que usaba esta imagen poética del ciervo bramando por las aguas. Y a veces pensamos, ¿no?, en este ciervo que está tomando esta agua, este ciervo tan apacible que se está deleitando en saciar su necesidad. Sin embargo, la imagen del Salmo no es lo que está diciendo. La imagen, si leemos, está hablando de un siervo desesperado, de un siervo que no tiene acceso a su suministro de agua. Y de hecho el final del verso 2 va a darnos la primer clave de qué es lo que está desencadenando esta sed de salmista. Dice la segunda parte del verso 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? La sed del salmista está originada por un corte de suministro espiritual. El verso 4 va a darnos más detalles para entender cómo es que se cortó este abastecimiento de la presencia de Dios en la vida del salmista. Fíjate cómo dice el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En tiempos del Antiguo Testamento, tú recordarás, también lo veíamos hace 15 días, este punto de unión entre cielo y tierra estaba representado en el pueblo de Israel por el tabernáculo y posteriormente por el templo. Si una persona quería ir y quería presentarse delante de Dios, ¿a qué lugar iba? Al templo, ¿ok? O al tabernáculo, dependiendo el punto de la historia en la que estuvieras, ¿verdad? En el momento en que se escribe este salmo, el autor está recordando no solo cómo él podía acercarse al templo,
sino cómo él mismo llevaba a otros para presentarse delante de Dios. Cómo él presidía a la multitud en alabanza. Él tenía este ministerio hermoso de acercar a la gente, a los pueblos, ¿a dónde? A que conocieran a quién, al Dios vivo que estaba en ese punto de encuentro en el templo. Pero este momento, por alguna razón, se había perdido. Y ahora él no podía acercarse al templo. Y esto le llenaba de una tristeza enorme. Una tristeza que lo abrazaba, porque él estaba tan acostumbrado a estar delante de Dios, delante de su presencia, que en este momento siente la necesidad, siente que algo falló, algo cortó ese suministro espiritual. Hermano, sufre tu alma cuando por algún motivo no puedes tener comunión con Dios. ¿Será el pecado del salmista lo que lo está alejando de la presencia de Dios o hay algo más? El mismo Salmo va a ir descubriéndolo, ¿ok? Ahora bien, cuando tu suministro de agua está cerrado, cuando dejas de tener comunión con Dios, otros lo notan y entonces es cuando empiezan a preguntarte y a decirte, ¿dónde está tu Dios? Verso 3, ¿te acuerdas cómo dice? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Se le notaba al salmista esta tristeza que lo inundaba. Ese gozo que antes tenía de poder ministrar delante de Dios, de poder guiar a la gente a esa presencia de Dios, ahora lo inundaba y su rostro no podía expresar otra cosa más que tristeza, más que sufrimiento. Y la gente pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios al que servías? En la segunda sección que empieza en el versículo 6, va a darnos más detalles. Dice, Dios mío, mi alma está abatida, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mizar. ¿Qué quiere decir esto? Que el versículo 6 está marcando una ruta de escape. Es decir, que de Jerusalén, si recuerdas el mapa de hace 15 días, está bajando hacia la llanura del Jordán, hacia el oriente, y de ahí está subiendo hacia la región del Hermón. Esa era la ruta de escape. Y ya el monte Mizar, toda la región del Hermón hasta el punto del monte Mizar en el norte, era el límite más extremo del reinado en su máximo apogeo. ¿Te acuerdas qué rey tuvo el máximo apogeo del imperio de Israel en ese entonces? Salomón. En tiempos de Salomón el reino llegó a ser lo más grande que ha llegado a ser hasta la fecha. Y hasta ese punto el salmista tuvo que huir. El versículo 6, complementado con el versículo 1 del siguiente capítulo, el capítulo 43, deja claro que el salmista está huyendo de los enemigos que lo han oprimido y que han entristecido su alma. Capítulo 43, versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Hay algunos salmos, si tú te has dado cuenta, que tienen un encabezado. Ese encabezado sí es inspirado por Dios, es parte de los salmos. Y hay algunos salmos que te describen la situación en la que está, ¿no? Hay algunos que te dicen Salmo de David cuando era perseguido por Saúl, ¿no? Salmo de David cuando fue librado de sus enemigos. En este caso, lo único que sabemos del Salmo es que es un masquil de los hijos de Coré. No hay una situación específica. Así que podría ser tal vez que este evento haya sido cuando Absalón tomó la capital para derrocar a David, o cualquier evento intermedio, incluso hasta el exilio 400 años después, donde todo el pueblo tuvo que dejar Jerusalén para ir preso a Babilonia.
Sea una situación o la otra, lo cierto es que la vida del salmista estaba en peligro. Un peligro tal que tuvo que verse alejado de su casa, tuvo que haberse alejado de su tierra, tuvo que ser alejado de su Dios. Tuvo que ser forzado a vivir en el exilio. Hermano, ¿qué o quién te está separando de la presencia de Dios? ¿Qué o quién te recuerda constantemente dónde está tu Dios? La segunda pregunta, ¿por qué me has olvidado? Esta pregunta la vamos a encontrar en la segunda sección y en la tercera. El verso 7 habla de una metáfora muy interesante sobre abismo y cascadas. ¿Y a qué estará refiriéndose el salmista con esta imagen? Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pesado sobre mí. Aquí le está hablando a Dios. Está diciendo que Dios, este poder es de parte de Dios, no de los enemigos. Y esta imagen del versículo 7 va a hacernos referencia a Génesis capítulo 7. Si lo buscas ahí en tu Biblia, te lo voy a leer para irnos un poquito rápido. Dice el Génesis capítulo 7, versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Es decir, toda esa agua acumulada desde la creación cayó, pero también se abrieron ¿qué? Los abismos. ¿Y por qué te digo esto? Porque si ha habido un evento en la tierra donde se muestra todo el poder destructivo, repito, todo el poder destructivo de Dios, fue el diluvio. Ni siquiera las plagas de Egipto fueron tan destructivas porque las plagas de Egipto fueron localizadas en una región en específico, pero el diluvio fue en toda la tierra. Tú imagínate el poder del Señor para romper las placas tectónicas, para que caiga toda esa agua que estaba desde la creación y inundara y quebrara toda la tierra. Con ese poder, el salmista está comparando toda esa carga y todo ese peso que está sintiendo de parte de Dios sobre su vida. ¿Por qué Dios permitiría ese sufrimiento? ¿Acaso hizo algo que desató la ira del Señor sobre él? ¿Por qué está dejando que los enemigos del pueblo de Israel, los enemigos del salmista, lo estén oprimiendo? Es por ello que le pregunta al Señor, ¿por qué me has olvidado? En el versículo 9, y en el versículo 2 del capítulo del 43 dice, ¿por qué me has desechado? Si el creador del universo es su Dios, su roca y su fortaleza, porque así le llama antes de hacer estas preguntas, ¿por qué está dejando que sus enemigos lo opriman? Ahora, creemos nosotros algo. Dios no envía el mal. Pero eso no quiere decir que la maldad escapa de su mano. El autor está reconociendo que lo que está sufriendo está siendo permitido, mas no enviado por el Señor. Y su clamor es honesto y es sincero. Y quiero ser claro como el salmista. Este sufrimiento no es causado por el pecado. El Salmo va a dejarlo claro al inicio del capítulo 43, cuando le pide a Dios que sea Él quien lo juzgue. Por supuesto que la Biblia jamás va a defender la inocencia del hombre y que el ser humano no puede justificarse a sí mismo. Lo que está diciendo el salmista es que a pesar de ser un hombre pecador, él no vive practicando el pecado. Te repito, el salmista no es un hombre pecador,
perdón, es un hombre pecador, pero no vive practicando el pecado. ¿Sí ves la diferencia? Como cristianos podemos pecar, por supuesto, somos seres falibles. Y abogado tenemos para con el Señor, ¿verdad? Pero de eso, a que el pecado sea una práctica constante en la vida del cristiano, el apóstol Juan en su carta, ¿qué te va a decir? Si alguien practica el pecado, este no es de Dios y la verdad no está en él. Entonces, hermano, puedes pecar, bueno, no puedes, es como, no debes de pecar, ¿no? Pero sabemos que nuestra naturaleza, de vez en cuando, a veces fallamos, ¿verdad? Pero de eso a que practiques el pecado, a que sea una constante en tu vida, eso no. Un cristiano no. Por supuesto, alguien que no es creyente practica el pecado, ¿no? Pero cuando Cristo viene y hace su obra transformadora, Él cambia esa naturaleza. Y esa persona transformada por la obra de Cristo deja de practicar el pecado, deja de anhelar el pecado y anhela ahora hacer aquello para lo que Dios lo llamó. Esto me recuerda mucho el caso de Job. ¿Job era pecador, sí o no? Sí era pecador. ¿Era varón justo? ¿Por qué era varón justo? Porque no practicaba el pecado. Cuando Job pide una respuesta a Dios de su sufrimiento, ¿sabías que Dios no le da respuesta? Dios jamás le explica en todo el libro de Job por qué permitió que fuera su vida tocada por el enemigo. ¿Sabes qué fue lo que le mostró a Job? Le mostró su grandeza. Le mostró su control. Cuando tú vas a la parte final de Job vas a ver la descripción de dos monstruos enormes, el Behemoth y el Leviatán. Y cuando tú lees la descripción, o sea, todas las historias fantásticas que has visto se quedan cortas con lo que Dios está describiendo en su palabra. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque le dice, Job, no vas a entender mi grandeza. Yo soy Dios, yo sé por qué hago las cosas. No te toca a ti entender, te toca a ti confiar. Aquí es donde todo ser humano, cristiano o no, tiene que tomar una decisión ante la maldad que afecta a su vida y que no es causada por sus actos directos. Confiar en la misericordia de Dios o renegar y enojarse con Él. Te repito, ¿confías en la misericordia y fidelidad de Dios o te enojas y reniegas porque Dios no te está librando de lo que tú quieres ser librado? Te lo voy a repetir una tercera vez. ¿Confías en la misericordia de Dios o reniegas y te enojas porque Dios no te está librando de lo que tú quieres ser librado? La tercera pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? Si analizáramos únicamente las primeras dos preguntas, podría parecer que el salmista está desubicado, que el salmista está reclamando a Dios por su situación. Pero lo hermoso de la poesía hebrea y de los paralelismos es que esta idea, que va a ser la principal, va a estar presente en cada una de las partes del Salmo, dándole coherencia y un sentido correcto a la historia. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate cómo esta pregunta va a estar funcionando como una base en cada una de las partes del Salmo. Va a estarse repitiendo y de hecho es la que va a estar marcando el inicio y el fin de cada una de estas secciones. Funciona como un fundamento, funciona como una base sólida y clara para todo lo que está expresando el salmista en esta poesía. Yo te pregunto, ¿es válido cuestionarnos sobre lo que está pasando en nuestra vida? ¿Es válido expresar nuestro sentir a Dios?
¿Es válido tener miedo? ¿Es válido preguntarle a Dios por qué está permitiendo el sufrimiento? La respuesta es sí, sí es válido. Pero la gran diferencia entre alguien que tiene su confianza en Dios y entre alguien que reniega en Dios va a radicar en su fe. Observa muy atento cómo antes de preguntar a Dios si lo ha olvidado o lo ha desechado, primero, antes de preguntarle esto, primero el salmista lo reconoce como roca mía y mi fortaleza. ¿Te das cuenta? No llega ante Dios y le dice, ¿por qué me olvidaste, Señor? Sino primero reconoce que Dios es su roca. Primero reconoce que Dios es su fortaleza. Y después hace la pregunta, Señor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has desechado? Versículo 42, 9, y diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? 43, 2, porque tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El salmista jamás ha perdido de vista la fidelidad de Dios en todo este salmo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la vida del salmista antes de este momento de aflicción era vivir en la presencia de Dios y llevar a la gente al conocimiento y alabanza del Dios vivo. Esa relación tan intensa y real hizo que a pesar de la tribulación, que a pesar de las pruebas, que a pesar del dolor, que a pesar de estar exiliado, que a pesar de estar fuera de su hogar, el salmista al escribir y al derramar su corazón pudiera aferrarse a las verdades que conocía de Dios. Si el salmista no hubiera estado aferrado a Dios, si el salmista hubiera vivido una fe simple, una fe de bolsillo, una fe de domingo, ¿sabes qué hubiera pasado cuando vino la prueba? Le hubiera reclamado a Dios. Hubiera tomado la actitud que tomó el pueblo de Israel en el desierto. ¿Te acuerdas cuando le exigió a Dios? Danos de beber. ¿Recuerdas esta escena en Meriba y Masa? ¿Tú crees que Dios iba a dejar a su pueblo sin agua? Pero el pueblo perdió de vista quién era Dios. El pueblo perdió de vista que no tenían por qué reclamarle a Dios. Perdió de vista que ellos eran algo pequeño, algo insignificante y que por el amor de Dios Él los escogió. Solo tenían que llegar y pedirlo como el salmista, Señor mío, Dios mío, mi fortaleza, ¿nos podrías dar agua? Cuando tu fe es débil, cuando tu fe es de domingo, cuando tu fe está basada en una religión, no esperes aguantar en el tiempo de prueba. No esperes mantenerte firme. Porque déjame te digo algo, el tiempo de prueba no sabemos cuándo va a acabar. La Biblia no te da un tiempo específico. El tiempo de prueba lo atraviesas, tomado, aferrado de la mano de Dios. Hermano, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si tú has nacido de nuevo, tú has sido transformado por su obra redentora, ¿sabes que tenemos acceso a Dios? ¿Has experimentado esa constante presencia de Dios por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo? ¿Sí la has experimentado?
Porque capaz tenemos que partir de ahí, ¿no? En volver a entender qué es el Evangelio. Decía un predicador que escuchaba en la semana, en la convención estudiantil a la que pude asistir el día jueves, ¿no? Le preguntaban sobre por qué es necesario compartir el Evangelio constantemente en las iglesias, aún a los cristianos, ¿no? Y él decía, ¿no? Hay veces que en la congregación una persona que escucha el Evangelio puede darse cuenta que realmente nunca fue cristiano. Puede que haya invitados y requieran escuchar el Evangelio, y el Evangelio debe ser expuesto. Y si tú eres creyente y escuchas el Evangelio, ¿sabes qué va a pasar? Te debería dar gozo de que el Evangelio sigue siendo predicado. Y te vuelvo a preguntar, ¿has experimentado esta presencia de Dios? No a través de las canciones, no a través de un tema emocional, sino a través de su palabra. Cuando la lees, dices, Señor, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Te ha conmovido la palabra de Dios? O la lees rápido así para cumplir con tu devocional. O de plano no la lees, ¿no? Tú y yo tenemos acceso constante a la presencia de Dios por medio de Cristo. Y nuestra labor es la misma que la del salmista, llevar a nuestro círculo de influencia a los pies de Cristo a las personas. Si realmente nos hemos dedicado a estar en la presencia de Dios, conociéndolo, experimentando su fidelidad, aprendiendo lo que revela Dios de sí mismo en la palabra, entonces, en medio del sufrimiento, cuando venga, porque va a venir y va a golpear, inevitablemente, entonces, en medio del sufrimiento podemos parar, recordar lo grande y poderoso que es nuestro Dios y clamar, igual que el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Justo a la mitad de estos dos salmos, si los vemos como una sola unidad, está el versículo 8. Y el versículo 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Te fijas como todo el tiempo, a pesar de que está preguntando el salmista, a pesar de que está siendo cuestionado, a pesar de que por instantes se está sintiendo olvidado, desechado, no deja de recordar la fidelidad de Dios? No deja de recordar la misericordia y la fidelidad de Dios. Porque Él sabe, Él conoce a su Dios. Si en medio del dolor no puedes confiar en la misericordia y fidelidad de Dios, no puedes ver su fidelidad aunque tengas el peso de la prueba encima de ti, no puedes esperar y tomas las cosas en tu mano dejando a Dios de lado, lo más probable es que no conozcas realmente a Dios y necesitas el Evangelio. Pero si en medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio de las circunstancias que están atacando tu vida y la de tu familia, tú puedes parar y decir, Señor, no entiendo, pero tú eres fiel. Señor, ¿por qué está pasando esto? No lo entiendo, pero tú eres fiel. Señor, ¿cuándo va a parar? Señor, no sé, pero tú eres fiel. Señor, ya no aguanto más, ya no, en serio, Señor, pero tú eres fiel. Señor, no tengo dinero para darle de comer a mi familia, pero tú eres fiel.
Señor, me quedé sin trabajo, pero tú eres fiel. Señor, en mi iglesia estamos pasando una crisis tremenda, no sé por qué está pasando todo esto, pero tú eres fiel. ¿Qué vamos a hacer hoy en medio de nuestro dolor? ¿Qué vamos a hacer hoy en medio de nuestra tormenta? ¿Vamos a dudar del amor de Dios? ¿O vamos a clamar y a cantar junto con el salmista? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ponte de pie con nosotros en esta hora. Acompáñanos cantando este salmo, cantando estas palabras del salmista. Alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas